Buenas noches. Agradezco a la doctora Rull por la presentación y al Colegio Mexicano de Reumatología por la oportunidad de presentar el tema de netosis en enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias. Sabemos que los neutrófilos son los glóbulos blancos más abundantes en sangre periférica y que se encuentran presentes en tejido inflamatorio y en la fisiopatogenia de múltiples enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias, incluyendo aquellas relacionadas con vasculitis, alteraciones cutáneas como lupus y evidentemente glomerulonefritis. En el año 2004, en el laboratorio del profesor Arturo Shilinsky, se describió una nueva forma de muerte celular diferente de la apoptosis y la necrosis, en donde al momento de estimularse los neutrófilos con ciertos componentes microbianos, interferones tipo 1 y 2, interleucina 8, TNF, complejos inmunes y autoanticuerpos, sufrieron una serie de cambios en donde se activaba la vía de la autofagia, las vías de las caspasas y la producción de especies reactivas de oxígeno mediante NADPH. Esto conllevaba a la translocación de enzimas fundamentales de los neutrófilos como la elastasa de neutrófilos y la peptidildeminasa 4, que favorecía la citrulinación de histonas, descondensando la cromatina. Y posteriormente se desintegraba la membrana nuclear, por lo que la cromatina se combinaba con los gránulos específicos de los neutrófilos. Como podemos observar en la imagen, esto sucedía a través de una serie de pasos secuenciales en donde inicialmente se descondensaba la cromatina y posteriormente se mezclaba con el material de los gránulos. Finalmente, había una ruptura de la membrana celular y ese material se extruía en forma de redes que se llamaron trampas extracelulares. Al ocurrir este mecanismo en neutrófilos, a este tipo de muerte se le llamó inicialmente netosis. Posteriormente, hubo diversos estímulos que fueron capaces de desencadenar la netosis y que se fueron descubriendo. Entre ellos se encontraron PMA, los cristales de urato monosódico, cándida, los cristales de pirofosfato de calcio y de sílice. De igual forma, algunos fármacos involucrados en el desencadenamiento de lupus inducido por drogas, como son procainamina e hidralazina, también fueron capaces de desencadenar netosis, al igual que los complejos de anticuerpos anti-RNP junto con RNP, tanto en sujetos sanos como en pacientes con la enfermedad. Dependiendo de su estructura mediante microscopía confocal, podemos observar diversos tipos de NETs, entre los que se encuentran extensas redes de cromatina en donde se encuentran pequeños restos de neutrófilos. En algunas ocasiones los neutrófilos se encuentran rodeando esta nube o en forma de estructuras espiculadas como se observa aquí. Y en algunas otras ocasiones hay grandes agregados de NETs que se encuentran rodeados por neutrófilos. A estos agregados de NETs se les atribuye la destrucción de citocinas proinflamatorias en ambientes proinflamatorios como por ejemplo la sinovia de pacientes con gota, razón por la cual son importantes como inmunomoduladores. La composición de las NETs está dada principalmente por un esqueleto de cromatina que contiene principalmente DNA y se encuentra decorado por proteínas tanto de los neutrófilos como por histonas. Algunas de las proteínas que forman parte de las NETs son la calprotectina, la catalasa, la mieloperoxidasa, etc. Sin embargo, se sabe que el mecanismo por el cual se desencadena la netosis es fundamental para determinar el contenido proteico de las trampas extracelulares. Podemos observar en este mapa de calor la expresión diferencial de proteínas en las trampas extracelulares de neutrófilos en el momento en el que la netosis se induce ya sea por PMA o por un ionóforo de calcio como A23187. Y esto es fundamental por la relación entre el contenido proteico y las características clínicas de pacientes con enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias. En el momento en el que se desarrollaban estudios para determinar las firmas de linfocitos dentro de células mononucleares en pacientes con lupus, los investigadores se encontraron con el problema de que en muchas ocasiones se encontraban genes relacionados con neutrófilos. Inicialmente se consideraba que las muestras se encontraban contaminadas, pero posteriormente al momento de analizarlas, estas al microscopio y por análisis genéticos, se observó que los neutrófilos, al momento de separar la sangre mediante gradientes de densidad, sedimentaban en dos lugares diferentes, alrededor del anillo de células mononucleares y en la parte más baja de los gradientes de densidad, como normalmente lo harían. A los granulocitos que sedimentaban a la altura de las células mononucleares se les conoció como granulocitos de baja densidad y posteriormente, en el momento en el que se llevó a cabo un análisis funcional de estas células, se observó que tenían mayor facilidad para llevar a cabo netosis espontánea.
Como se puede observar en esta imagen, los granulocitos de baja densidad de pacientes con lupus presentan netosis espontánea desde el tiempo cero, independientemente de cualquier estímulo administrado. Al mismo tiempo, se puede observar que PMA, que es un potente inductor de netosis, no favoreció una mayor cantidad de NETs en granulocitos de baja densidad, lo cual en ese momento implicó que estas células se encontraban cebadas in vivo para producir NETs y no respondían a estímulos subsecuentes. Más adelante se observaría que los granulocitos de baja densidad dependen de las especies reactivas de oxígeno mitocondriales para poder llevar a cabo netosis y que sus trampas extracelulares contienen una gran cantidad de DNA mitocondrial oxidado que tiene un efecto interferogénico en células mononucleares. De igual forma, se observaría que estos granulocitos de baja densidad se encuentran aumentados en diversas enfermedades alérgicas, autoinmunes y autoinflamatorias, entre las que se encuentran lupus, artritis reumatoide, vasculitis ANCA y el síndrome autoinflamatorio PAPA. Existen diferentes mecanismos mediante los cuales las NETs pueden producir daño tisular. Primero que nada tenemos la netosis espontánea en granulocitos de baja densidad y en neutrófilos convencionales que se ha descrito en diversas enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias. La disminución en la degradación de las NETs que se ha observado en síndromes autoinflamatorios como PAPA, así como la deficiencia de DNasa 1 que se ha observado en lupus y el depósito de inmunoglobulina y complemento que también se ha observado en esta enfermedad, que en teoría disminuye la acción de la DNasa 1. De igual forma, otras proteínas que se depositan en las NETs como LL37 y actina, que se ha descrito principalmente en gota, disminuyen la capacidad de la DNasa 1 para destruir las NETs. Por otra parte, tenemos que las NETs son una fuente de proteínas, es decir, de autoantígenos, con modificaciones posttraduccionales. Entre las principales proteínas involucradas se encuentran histonas, MPO, elastasa, y las principales modificaciones posttraduccionales incluyen acetilación, metilación, citrulinación, e inclusive en las NETs también se puede encontrar la peptidildeamidasa 4 con la consecuente citrulinación de antígenos extracelulares. De igual forma, las NETs pueden aumentar la respuesta inflamatoria mediante la externalización de alarminas como la proteína no histona HMGB1, mediante la producción de péptidos antimicrobianos como LL37 y de DNA mitocondrial que tiene un efecto interferogénico. Por otra parte, las NETs también contienen factor tisular que favorece la trombosis, así como histonas y metaloproteinasa de matriz 9 que promueven el daño endotelial y por lo tanto la trombosis. Y en algunas ocasiones y enfermedades se ha observado la liberación de citocinas como interleucina 1 beta en fiebre mediterránea familiar e interleucina 17 en psoriasis y fibrosis pulmonar, lo cual indica que estas citocinas también tienen un efecto patogénico. Por lo tanto, tenemos diversos mecanismos que podemos resumir en tres componentes, que son la formación de autoanticuerpos contra componentes de las NETs, que se ha observado en vasculitis ANCA, vasculitis inducida por levamisol y lupus, principalmente en contra de proteínas con modificaciones posttraduccionales, la expansión de la respuesta inflamatoria mediante la producción de citocinas y la externalización de alarminas o péptidos antimicrobianos, y finalmente la producción de NETs excesiva en comparación con una degradación deficiente, promueve la acumulación de las trampas extracelulares y causa daño tisular inducido por sus componentes. El depósito de trampas extracelulares de neutrófilos se ha observado en múltiples enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias, incluyendo la detección de NETs en vasculitis ANCA, específicamente en biopsias renales, la detección de NETs en biopsias cutáneas de pacientes con lupus y también en biopsias renales, la detección de NETs también en tofos de pacientes con gota, la detección de NETs en tejido de pacientes con vasculitis inducida por levamisol y la infiltración de NETs y de neutrófilos en síndromes autoinflamatorios genéticos como la deficiencia de adenosín de amenaza 2 que da una poliarteritis nodosa familiar. Nosotros podemos identificar y estudiar las NETs mediante varios mecanismos, sin embargo, los más frecuentemente utilizados incluyen la microscopía confocal, que es el estándar de referencia para el diagnóstico de netosis, debido a que tenemos que ser capaces de demostrar la colocalización de proteínas provenientes de neutrófilos con la cromatina. Esto se puede llevar a cabo en cultivos celulares y también en tejidos. Y al mismo tiempo podemos llevar a cabo un análisis de la expresión de proteínas en las NETs mediante la cuantificación de la intensidad media de fluorescencia. Por otra parte, mediante otras técnicas de proteómica, como es el caso del Western blot, podemos analizar por densitometría la cantidad de proteínas que se encuentran en las NETs
Y de igual forma, las NETs circulantes las podemos detectar mediante un ELISA sándwich, en donde normalmente tenemos un anticuerpo de captura, que es un anticuerpo en contra de las proteínas de los neutrófilos. Posteriormente, al colocar la muestra, se pegarían las muestras que tienen el antígeno en contra del cual va este anticuerpo y que además contienen DNA. Y finalmente la reacción se revela con un anticuerpo anti-DNA de doble cadena mediante este sustrato que se conoce como TMB. De esta manera podemos detectar los complejos de DNA con elastasa de neutrófilos MPA o histonas citrulinadas como marcadores de netosis. Entonces, con base en todos los mecanismos fisiopatogénicos que se pueden llevar a cabo en la netosis, nos hemos hecho diversas preguntas. La primera de ellas es si existían otras modificaciones posttraduccionales en las NETs y cuál era su efecto funcional. Para contestar esta pregunta se llevó a cabo un estudio transversal en donde se reclutaron 74 pacientes con lupus. 59 de ellos tenían un SLEDAI mayor o igual a 6 y 64% se encontraban sin tratamiento inmunosupresor. 68% se presentaron con actividad renal. Y en este caso se compararon con 77 sujetos control que estaban pareados por edad y género. Debido a su importancia sobre vías de señalización y a la frecuencia de la ubiquitinación como una modificación posttraduccional, en este estudio decidimos analizar la ubiquitinación de proteínas dentro de las NETs. Lo primero que se observó en esta imagen de microscopía confocal es que los pacientes con lupus presentan una menor cantidad de ubiquitina en las trampas extracelulares de neutrófilos. Este es un paciente con lupus y este es un paciente control, en donde se puede observar que la cantidad de ubiquitina es mucho menor en el paciente con lupus en comparación con el control sano. Estos datos fueron corroborados mediante ELISA, en donde se llevó a cabo un análisis de la cantidad de ubiquitina dentro de las NETs y se puede observar que las NETs de sujetos control tienen una cantidad mucho más importante de ubiquitina en comparación con las NETs de pacientes con lupus y en comparación con las NETs de granulocitos de baja densidad de pacientes con lupus. Posteriormente, mediante estudios de inmunoprecipitación y de Western blot, se determinó que la proteína que era el principal blanco de la ubiquitinación era mieloperoxidasa, como se puede observar en este Western blot, en donde podemos ver el anticuerpo anti-FK2, que es en contra de ubiquitina total, el anticuerpo en contra de mieloperoxidasa y finalmente la publicación de estas imágenes, en donde se puede observar que hay una expresión combinada de estos dos antígenos en la membrana de Western blot. Entonces nos dimos a la tarea de determinar si existía un aumento de la cantidad de anticuerpos en contra de mieloperoxidasa y en contra de mieloperoxidasa ubiquitinada en pacientes con lupus. Y lo que observamos es que efectivamente los pacientes con lupus tienen una cantidad importante de anticuerpos en contra de mieloperoxidasa ubiquitinada en comparación con controles sanos. De manera interesante, la cantidad de anticuerpos antimieloperoxidasa ubiquitinada correlacionó con el puntaje de SLEDAI con una R de 0.44. De igual forma, cuando se dicotomizaron a los pacientes que tenían anticuerpos anti-mieloperoxidasa ubiquitinada versus aquellos que no, se observó que estos presentaban un mayor SLEDAI y mayor frecuencia de vasculitis, lo cual nos indica que la presencia de anticuerpos en contra de proteínas con modificaciones posttraduccionales puede ser importante para la detección de ciertas manifestaciones clínicas. Posteriormente, lo que se observó era que las NETs son internalizadas por macrófagos mediante una respuesta proinflamatoria principalmente. En esta microscopía confocal podemos observar que los macrófagos internalizaron las NETs que contienen elastasa de neutrófilos y para probar cuál era el efecto de la internalización de las NETs se midieron las citocinas en el sobrenadante de macrófagos estimulados con las NETs de pacientes con lupus. Y para evitar la internalización de las NETs se utilizó cloroquina como inhibidor de la internalización. Se puede observar que en el momento en el que se estimularon los macrófagos con las NETs de los pacientes con lupus, hubo un aumento en la producción de TNF-alfa y de interleucina 6, así como de interleucina 10. De manera interesante, la administración de cloroquina para inhibir la internalización solamente disminuyó las cantidades de TNF-alfa y de interleucina 6, no así la cantidad de interleucina 10. Lo cual nos indica que la eliminación de las NETs a través de macrófagos no es un proceso silente, al menos en pacientes con lupus. Como parte del trabajo de maestría de un alumno del laboratorio, el doctor Daniel Carrillo, se llevó a cabo un cultivo de células dendríticas con células TCD4 para determinar cuál era la respuesta celular a los antígenos ubiquitinados. Lo que se puede observar es que en el momento en el que se cultivaron las células TCD4 con células dendríticas
en contacto con el MPO recombinante y en contacto con el MPO ubiquitinado, hubo una disminución tanto de la actividad como de la proliferación de células TCD4. Sin embargo, esto se relacionó también con una tendencia a la disminución de la respuesta de interferón gamma en células TCD4, aunque no alcanzó significancia estadística, lo cual nos indica que las proteínas con modificaciones posttraduccionales pueden tener un efecto funcional diferente en comparación con las proteínas nativas. De igual forma, para detectar otras modificaciones posttraduccionales en NETs de pacientes con lupus, se llevó a cabo un estudio transversal de 15 pacientes con la enfermedad, con una mediana de SLEDAI de 20 y un intervalo intercuartil de 8 a 24 y 82% de los cuales tuvieron actividad renal, y que se compararon con 6 sujetos control por edad y género sin antecedentes de enfermedades reumatológicas. Lo que se pudo observar en este estudio es que efectivamente las NETs de pacientes con lupus contienen la proteína ISG15. Mediante análisis de colocalización, se observó una RODE de Pearson de 0.78 con la histona 2B, lo cual nos indicaba que posiblemente este era el blanco de isegilación, es decir, la modificación posttraduccional. En el momento de llevar a cabo la estadística acumulada, se observó que las NETs espontáneas de pacientes con lupus y las NETs inducidas por lipopolisacárido de pacientes con la enfermedad tenían una mayor cantidad de ISG15 en comparación con sujetos control, y estos resultados además fueron corroborados mediante Western blot por densitometría. Posteriormente observamos cuál era la respuesta celular de las NETs que contenían proteínas como ISG15 para células mononucleares de pacientes con lupus. Como se puede observar, las células mononucleares tuvieron una producción de interferón gamma mucho más intensa cuando la proteína ISG15 se encontraba en las NETs en comparación con NETs sin ISG15, lo cual de nueva cuenta nos indica que las modificaciones posttraduccionales pueden tener un efecto sobre la función de las células del sistema inmune. De igual forma, entonces, aprovechando este contenido proteico diferencial dependiendo del estímulo relacionado con las trampas extracelulares, nos dimos a la tarea de determinar si el contenido proteico de las NETs tiene alguna relación con las características clínicas de pacientes con enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias. Para comprobar eso, desarrollamos primero un estudio en donde reclutamos a 23 pacientes con nefritis lúpica corroborada con biopsia, principalmente clase 4+5, de lo cual constituyó casi el 70%. Y lo comparamos con 14 pacientes sin actividad renal que tuvieran lupus activo con una SLEDAI mayor o igual a 6. En este caso, debido a su efecto proinflamatorio y a la importancia que tiene esta alarmina en la inflamación renal, decidimos estudiar HMGB1 como el marcador relacionado con la netosis característico de la nefritis lúpica. Lo primero que observamos es que los pacientes con nefritis lúpica tuvieron una mayor expresión de HMGB1 en NETs espontáneas e inducidas por lipopolisacárido. Como podemos observar, esta es una imagen de netosis inducida por lipopolisacárido y de netosis espontánea, en donde se puede observar en color verde la mayor expresión de HMGB1. Mientras que en aquellos pacientes sin nefritis lúpica se observa una disminución de la expresión de este marcador, tanto en netosis inducida por LPS como en netosis espontánea. Posteriormente, determinamos si la intensidad media de fluorescencia, es decir, la expresión de HMGB1 dentro de las NETs, correlacionaba con los parámetros clínicos e histológicos de actividad renal. Y lo que observamos es que efectivamente la expresión de HMGB1 correlacionó con el SLEDAI, con la cantidad de anticuerpos anti-DNA de doble cadena y de manera inversa con el complemento. De igual forma, correlacionó directamente con la creatinina, con el porcentaje de deterioro de la función renal y con la cantidad de proteínas de 24 horas. Y de manera interesante, en el aspecto histopatológico, la cantidad de HMGB1 dentro de las NETs correlacionó con el índice de actividad, el porcentaje de necrosis fibrinoide y el porcentaje de semilunas celulares. De igual manera, para determinar si existe un cargo proteico diferencial en diferentes momentos del paciente con la misma enfermedad, llevamos a cabo un estudio de corte para evaluar factores de riesgo de infección en pacientes con lupus. Para este estudio reclutamos a 55 pacientes con la enfermedad, 18 de los cuales, es decir, el 32%, desarrollaron una infección a lo largo de un seguimiento mínimo de un año.
Y en este caso se comparó el contenido proteico de las NETs en pacientes al momento basal y durante un evento infeccioso, tomando en cuenta la importancia del péptido antimicrobiano LL37 para el combate de infecciones pulmonares y cutáneas, decidimos analizar este marcador. Lo que se puede observar es que en comparación con el momento basal, durante la infección existe un aumento muy importante de la expresión de LL37 en las NETs inducidas por lipopolisacárido en pacientes con lupus, lo cual nos indica que efectivamente el ambiente proinflamatorio y el estímulo por el cual se lleva a cabo la netosis es importante en el contenido proteico de las trampas extracelulares. Posteriormente nos preguntamos si los granulocitos de baja densidad y las trampas extracelulares de neutrófilos pueden ser usados como biomarcadores en enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias. Eh, Tomando en cuenta el mismo estudio de cohorte de pacientes con lupus, nos encontramos que en el momento basal, el aumento de los granulocitos de baja densidad determinado mediante citometría de flujo, como aquellas células CD10 positivas, CD14 negativas y CD15 positivas, se relacionó con el desarrollo de infecciones de manera prospectiva. De igual forma, estos pacientes tuvieron una mayor cantidad de células TH17 y una menor cantidad de células B, así como una menor expresión de TLR2 en monocitos. Para complementar el estudio de biomarcadores en enfermedades autoinflamatorias, tomamos a la enfermedad autoinflamatoria más frecuente, que es la enfermedad de Still del adulto. En este caso, reclutamos a 30 pacientes con enfermedad de Still, 21 de los cuales tenían enfermedad inactiva, y 9 pacientes con enfermedad activa. Estos se compararon con 5 sujetos control y evaluamos de nueva cuenta el marcador HMGB1 por su efecto proinflamatorio en diversas enfermedades. Lo primero que observamos es que efectivamente los pacientes con enfermedad de Still activa tienen una mayor cantidad de granulocitos de baja densidad determinado mediante citometría de flujo, como se puede observar en esta imagen. Las características clínicas que tuvieron los pacientes que tuvieron una mayor cantidad de granulocitos de baja densidad fueron principalmente artritis y la combinación de dermatosis y fiebre, como se puede observar en estas gráficas. De igual forma, evaluamos la expresión de HMGB1 dentro de las NETs de pacientes con enfermedad de Still y se puede observar que en las NETs espontáneas de pacientes con enfermedad existe una mayor expresión de HMGB1 en aquellos pacientes que tienen dermatosis y fiebre en comparación con aquellos que no lo tenían. De igual manera, detectamos los complejos de elastasa DNA como marcador de netosis en sangre periférica y lo que podemos observar es que los sujetos con enfermedad de Still activa tuvieron una mayor cantidad de NETs en comparación con sujetos control. Y de igual forma, los pacientes que tuvieron artritis y aquellos que requerían tratamiento biológico tuvieron una mayor cantidad de NETs circulantes. Aquí podemos observar una imagen representativa en donde vemos en color verde la expresión de HMGB1. Aquí vemos a un paciente que no tenía artritis ni dermatosis y aquí podemos observar a uno que sí tenía artritis y dermatosis y se observa la expresión diferencial. Posteriormente nos dimos a la tarea de determinar si es que el suero de pacientes con enfermedad de Still era capaz de inducir la netosis in vitro. Como podemos observar aquí, cuando los neutrófilos se exponen a suero de sujetos control, no existe ningún estímulo que favorezca la netosis. Sin embargo, cuando se expusieron al suero de pacientes con enfermedad de Still de manera activa, se observó un aumento muy importante de la netosis, como se puede observar en estas dos imágenes. De igual forma, al momento de cuantificar la cantidad de NETs por célula, podemos observar que el estímulo de los neutrófilos con suero de pacientes con enfermedad de Still produce un aumento importante de la netosis. De igual forma, hemos estudiado a la netosis como biomarcador en pacientes con trasplante renal que presentan rechazo humoral, que es a final de cuentas una manifestación de autoinmunidad. Para este estudio, entonces, llevamos a cabo un estudio transversal en donde reclutamos a 14 pacientes con rechazo humoral y 14 pacientes sin rechazo. Y fueron comparados con 12 controles sanos, que eran los donadores renales. Debido a la importancia de las histonas y de MPO en el daño endotelial, tratamos de determinar si estos dos marcadores se relacionaban con una mayor gravedad del padecimiento. Lo que podemos observar es que los pacientes con trasplante renal, tanto aquellos que tenían rechazo humoral como aquellos que no tenían rechazo humoral, presentan netosis espontánea. No obstante, esta fue mucho más marcada en aquellos pacientes que presentaron rechazo humoral. Posteriormente, cuando comparamos la cantidad de NETs espontáneas en pacientes con trasplante renal y controles sanos, podemos observar que existe una gran diferencia. Esto fue cuantificado mediante microscopía confocal. Y cuando determinamos si había diferencia
entre los donadores y los pacientes post-trasplante renal para la detección de NETs circulantes determinadas a través de los complejos histona treticitinada y DNA. Podemos observar que estos también son mayores en pacientes con trasplante renal. Sin embargo, también podemos observar que las NETs fueron mayores en aquellos pacientes que tuvieron rechazo humoral en comparación con aquellos pacientes que no lo tuvieron y también en comparación con controles sanos, lo cual nos indica que en pacientes con rechazo humoral existe una sobreliberación de netosis que también puede contribuir al daño endotelial y por lo tanto favorecer la nefritis. Posteriormente, y debido a algunos criterios de fisiopatología relacionados con las miopatías inflamatorias, incluyendo la firma de interferón, así como la vasculopatía relacionada con las mismas, decidimos evaluar cuál era el papel de las NETs y de los granulocitos de baja densidad en pacientes con miopatías inflamatorias. Para llevar a cabo este estudio, reclutamos a 65 pacientes con miopatías inflamatorias de los diversos subtipos, ya sea dermatomiositis, polimiositis, síndrome de sobreposición, miopatías necrosantes y síndromes antisintetasa, de acuerdo con los criterios correspondientes. Aquí también se incluyeron a los pacientes con dermatomiositis clínicamente miopática y se compararon con 5 controles sanos. Cabe señalar que debido al efecto interferogénico del péptido antimicrobiano LL37, decidimos evaluar si este se encontraba presente en las NETs de pacientes con miopatías inflamatorias. En esta ocasión evaluamos a los granulocitos de baja densidad, ya sea a los totales como aquellos CD14 negativos, CD15 positivos dentro del pool de células mononucleares, o aquellos CD10 negativos o CD10 positivos como marcador de madurez. Entonces dividimos a los granulocitos de baja densidad en aquellos CD10 negativos, aquellos CD10 positivos y los granulocitos de baja densidad totales. Lo primero que observamos es que el porcentaje total de granulocitos de baja densidad fue mayor tanto en pacientes con miopatías inflamatorias como en pacientes con lupus. Utilizamos como control de enfermedad a pacientes con lupus activo e inactivo debido a la importancia de los granulocitos de baja densidad en esta enfermedad. Posteriormente observamos que las células CD10 negativas también fueron diferentes en comparación con controles sanos. Sin embargo, las células CD10 positivas, los granulocitos CD10 positivos, fueron aquellos capaces de distinguir entre miopatías inflamatorias activas e inactivas. De igual forma, sabemos que la prednisona aumenta la cantidad de neutrófilos en sangre periférica y por lo tanto ajustamos nuestro análisis para el consumo de prednisona. Y lo que podemos observar es que tanto para el consumo de prednisona como para el no consumo de prednisona continúa habiendo un aumento muy importante de granulocitos de baja densidad CD10 positivos en comparación con sujetos control y en comparación con miopatías inflamatorias inactivas. De igual forma, observamos una correlación importante tanto para las escalas de actividad, como por ejemplo el MINOACT y el MITAX, así como para el MMT8 de manera inversa, con los granulocitos de baja densidad CD10 positivo, lo cual nos indica que los granulocitos de baja densidad se liberan en el momento en el que existe actividad de la enfermedad y correlacionan de manera inversa con la fuerza muscular. Posteriormente nos dimos a la tarea de evaluar cuáles eran las características clínicas de los pacientes que tenían granulocitos de baja densidad aumentados. Podemos observar que los granulocitos de baja densidad total estuvieron aumentados en aquellos pacientes con una capilaroscopía anormal, mientras que los granulocitos de baja densidad CD10 negativos estuvieron presentes en aquellos pacientes con disfagia. Sin embargo, los granulocitos de baja densidad CD10 positivos fueron los que más prominentemente se encontraron aumentados en aquellos pacientes con disfagia, alteraciones cutáneas, úlceras cutáneas, calcinosis y con las escalas de actividad más graves de enfermedad tanto cutánea como gastrointestinal determinadas a través del MITAX. De igual forma, evaluamos cuáles eran las características de los pacientes que tuvieron un aumento en la cantidad de NETs determinadas mediante ELISA, tanto para la respuesta al tratamiento como para las características clínicas. Podemos observar que en aquellos pacientes que tuvieron una respuesta clínica completa, la cantidad de NETs se encontró disminuida, mientras que en aquellos pacientes que tomaban tratamiento combinado con metotrexata y azatioprina, también la netosis in vitro demostró una disminución, es decir, la netosis inducida por lipopolisacárido.
De igual forma, tanto los complejos de MPO con elastasa con DNA y elastasa de neutrófilos con DNA se observaron aumentados en aquellos pacientes que tuvieron calcinosis, lo cual nos indica que estos pacientes posiblemente tengan una vasculopatía más pronunciada y que tanto las NETs como los granulocitos de baja densidad pudieran contribuir a este daño endotelial. Posteriormente, evaluamos si los granulocitos de baja densidad de pacientes con miopatías inflamatorias activas eran capaces de desarrollar netosis espontánea. En estas imágenes de microscopía confocal podemos observar que efectivamente los granulocitos de baja densidad tienen netosis espontánea en comparación con neutrófilos convencionales de pacientes con miopatías activas y en comparación con neutrófilos convencionales de pacientes con miopatías inactivas. Y además, la expresión de LL37, tanto en NETs de granulocitos de baja densidad como en NETs de granulocitos convencionales de miopatías activas, fue mayor en comparación con las NETs inducidas por lipopolisacárido en sujetos control, lo cual nos indica que las NETs, tanto de granulocitos de baja densidad como de neutrófilos convencionales, son una fuente potencial de LL37. Este análisis además fue confirmado mediante densitometría por Western blot, en donde observamos que hay una disminución importante de la expresión de LL37 dentro de las NETs de sujetos control, mientras que la principal fuente de este péptido antimicrobiano son las NETs inducidas por lipopolisacárido de pacientes con miopatías y las NETs espontáneas de pacientes con miopatías activas. Finalmente, nos dimos a la tarea de evaluar si existía alguna relación entre la producción de NETs y granulocitos de baja densidad y los autoanticuerpos, tanto específicos como asociados a miopatías inflamatorias. Podemos observar que los pacientes que tuvieron títulos elevados de anticuerpos antinucleares, así como anticuerpos anti-PM-SSL75, tuvieron una mayor cantidad de NETs que se detectaron mediante complejos elastasa de neutrófilos DNA, mientras que los pacientes con anticuerpos anti-MDA5 tuvieron un aumento importante en todos los subtipos de granulocitos de baja densidad, tanto totales como CD10 negativos y como CD10 positivos. En colaboración con los Institutos Nacionales de Salud en Bethesda, también desarrollamos un estudio en paralelo en donde se evaluaron granulocitos de baja densidad tanto de pacientes adultos como de pacientes con dermatomiositis juvenil, y se observó que efectivamente los granulocitos de baja densidad tienen un aumento muy importante de la formación de NETs en comparación con granulocitos convencionales y en comparación con granulocitos de sujetos control. De igual forma, se observó que tanto los pacientes con dermatomiositis como con dermatomiositis clínicamente amiopática y en su etapa juvenil tuvieron un aumento de la cantidad de NETs, principalmente determinadas a través de los complejos elastasa de neutrófilos DNA y MPO-DNA. De igual forma, observamos que en pacientes con dermatomiositis juvenil existía un aumento muy importante en la cantidad de NETs circulantes en aquellos pacientes que eran MDA5 positivos. Y por lo tanto nos dimos a la tarea de evaluar si es que los anticuerpos específicos de miopatías, hablando específicamente de los anticuerpos anti-MDA5, eran capaces de llevar a cabo netosis in vitro al momento de estimular neutrófilos de controles sanos. Y encontramos que efectivamente los anticuerpos anti-MDA5 purificados mediante columnas son los anticuerpos que más característicamente se relacionan con una inducción de la netosis. Estos fueron comparados con el flow-through de la purificación de los anticuerpos tanto de MDA5 como con los anticuerpos purificados de anti-HOME, ¿no? Las IgG de humano pool y ningún estímulo. Aquí podemos observar una imagen representativa de cómo se comportan los neutrófilos en el momento en el que se estimulan con 10 microgramos de los anticuerpos mencionados. Y podemos observar un franco aumento de la netosis cuando se estimulan con los anticuerpos anti-MDA5 purificados. De igual forma, y para favorecer todavía más la teoría de que las NETs son un mecanismo fisiopatogénico de pacientes con miopatías inflamatorias, nos dimos a la tarea de determinar si es que en las biopsias tanto de piel como de pulmón y de músculo se encontraban presentes las trampas extracelulares de neutrófilos. Estoy hablando de pacientes con anti-MDA5. Aquí podemos observar esta colocalización de las estructuras de cromatina junto con histona 4-citrulinada, que se observa en la piel. Esta es la unión dermoepidérmica. De igual manera, podemos observar el depósito de NETs en un paciente con enfermedad pulmonar intersticial, en un corte de pulmón, y también podemos observar el depósito de trampas extracelulares
alrededor de las fibras musculares en la biopsia de un paciente con dermatomiositis anti-MDA5. Eh, para complementar estos datos, también obtuvimos biopsias de pacientes con dermatomiositis juvenil y observamos que efectivamente existe una colocalización entre la histona 4-citrulinada y estructuras fibrilares de cromatina que se encuentran principalmente alrededor de los fascículos musculares en vasos sanguíneos con pared engrosada, lo cual nos indica que no solamente las NETs se encuentran presentes en el intersticio muscular, sino que en general se encuentran alrededor de vasos sanguíneos que están dañados. Aquí podemos también observar un acercamiento en donde se encuentran estas estructuras fibrilares, en donde colocaliza la histona 4-citrulinada con DNA. Todas estas son biopsias de dermatomiositis de inicio juvenil. Y para corroborar cuál era la respuesta del órgano blanco, que en este caso es el músculo, a las trampas extracelulares de neutrófilos, llevamos a cabo una diferenciación de mioblastos a miotubos in vitro. Estos son mioblastos de donadores cadavéricos y estos fueron expuestos a las NETs. Básicamente sospechamos que la histona 4 era la que precisamente iba a llevar a cabo el daño muscular. Lo que podemos observar es que los miotubos sin tratamiento tienen un tamaño y una diferenciación normal. Posteriormente, cuando los miotubos son expuestos a las NETs, existe una disminución bastante importante del tamaño de las células musculares. Este daño se revierte en el momento en el que administramos anticuerpos antihistona 4-citrulinada, que serían anticuerpos neutralizantes, y tampoco ocurre cuando se administra la histona 4 sin la modificación, sin las trampas extracelulares de neutrófilos. Lo cual quiere decir que en este caso se necesita de la trampa extracelular de neutrófilo y no solamente la proteína la que está llevando a cabo el daño. De igual forma, en el momento en el que se llevó a cabo la citrulinación de histona, la histona 4-citrulinada, no hubo un efecto tan marcado como cuando se llevó a cabo con las trampas extracelulares de neutrófilos convencionales, lo cual nos indica que el contenido proteico de las NETs, en conjunto con el DNA, puede tener un efecto patogénico mucho más importante que cualquiera de su contenido proteico por separado, inclusive con modificaciones posttraduccionales. Por lo tanto, las conclusiones de esta plática es que, como se pudieron dar cuenta, la red se expande cada vez más y cada vez más estamos descubriendo que las trampas extracelulares de neutrófilos son un mecanismo fisiopatogénico en enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias. Sabemos que las NETs son una fuente de autoantígenos y de proteínas con modificaciones posttraduccionales y que estas tienen consecuencias funcionales en células inflamatorias, pero también ya en células mesenquimatosas, como en el caso del músculo. Los anticuerpos contra proteínas con modificaciones posttraduccionales provenientes de las NETs correlacionan con características clínicas, como se demostró por los anticuerpos en contra de MPO ubiquitinada, y que el contenido proteico diferencial correlaciona con ciertas características clínicas de pacientes con enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias. De igual forma que los granulocitos de baja densidad y las NETs se encuentran aumentadas en sangre periférica de pacientes con enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias activas, y que el depósito de NETs en tejidos de pacientes con enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias implica estas estructuras en la fisiopatogenia de dichos padecimientos. ¿Cuáles son las perspectivas y dónde podríamos llevar a cabo nuevos estudios de investigación? Básicamente, saber si existen NETs y granulocitos de baja densidad en otros pacientes con daño endotelial y fibrosis. Aquí podríamos plantear como modelo a la esclerosis sistémica. De igual forma, si existen otros mecanismos que inhiban la degradación de las NETs y favorezcan su depósito, es decir, otras proteínas inhibitorias además de actina y LL37. Determinar si el análisis proteómico de las NETs revelará nuevas modificaciones posttraduccionales con efectos sobre la función proteica o la respuesta inmune a las mismas. Aquí podríamos estudiar la isegilación, que es una modificación posttraduccional sello de la firma de interferón. Y si las NETs son la posible conexión entre infecciones y autoinmunidad. ¿Por qué? Porque sabemos que las NETs son fuente de antígenos, algunos de ellos son autoantígenos y adyuvantes microbianos, lo cual en teoría podría favorecer la respuesta inflamatoria excesiva y por lo tanto conllevar pérdida de tolerancia y autoinmunidad. Y finalmente, algo que parece mucho más interesante es saber cuál es la respuesta de otras células a las NETs, específicamente hablando de artritis reumatoide, si es que existe respuesta en condrocitos o inclusive osteoclastos en relación a la presencia de erosiones. Finalmente, de nueva cuenta, agradezco al Colegio Mexicano de Reumatología por la oportunidad. Quiero agradecer especialmente a la doctora Diana Gómez Martín
quien fue la fuerza promotora de todos estos estudios de investigación, y a todos los colaboradores de la Unidad de Investigación Especializada en Autoinmunidad, que han sido múltiples departamentos, tanto de trasplante, inclusive los Institutos Nacionales de Salud, y de nueva cuenta a la doctora Marina Rull por la oportunidad de presentar esta sesión del colegio. Y muchas gracias a ustedes también por su atención.